episodio más de Hoy Siempre Podcast. Este es un lugar donde hablamos de nuestras experiencias, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El tema del que estaremos hablando el día de hoy es el perdón libera. La razón de este tema es porque nos pareció muy interesante tratar, y importante más que nada, tratar el tema del perdón. Porque generalmente cuando alguien nos agrede, nos daña o nos lanza un ataque, lo primero que sentimos es dolor, ira, resentimiento o ganas de, pues se puede decir, devolverle el mal. Pero somos humanos y podemos llegar a sentir esa necesidad de defendernos, pero el problema es cuando guardamos el rencor y eso es lo que nos daña nuestro corazón, porque nos guardamos tanto ese sentimiento que lo único que hace es perjudicarnos y no nos deja avanzar. Este tema se nos hizo muy interesante porque el perdón no solamente es un favor a la otra persona, sino también a uno mismo, porque nos permite soltar y también al mismo tiempo que soltamos, sanamos. Que Dios nos estuvo hablando esta semana a las 2 y, y se nos hizo muy importante abordarlo porque es lo que últimamente hemos como que sentido o visto, cada uno en diferentes aspectos en nuestra vida. Muchos hemos escuchado la cita que dice en Mateo: y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces, yo creo que es importante que así como los demás queremos que nos perdonen, se nos olvida que no, es necesario para que Dios nos perdone estarnos cultivando también a nosotros mismos y estar perdonando también a las personas que sabemos que necesitamos perdonar. Tal como dijo Jocelyn, en esta semana Dios nos estuvo hablando mucho a nosotras sobre este tema y sobre todo recalcando que el perdón es un acto de gracia y misericordia basado en el amor y la compasión y es fundamental para la reconciliación y la restauración de las relaciones. Esta cita nos dice, es muy importante que nosotros aprendamos a perdonar porque en base al perdón siento que se establecen las relaciones que tenemos en nuestro día a día o las que nos rodean más cercanos. Porque para que una persona esté dispuesta a perdonar, tiene que haber disposición y amor hacia la otra persona. O a veces tal vez no es el caso, pero es importante tener ese conocimiento de que al perdonar a la otra persona no es para beneficiar a la otra persona, sino es para beneficiarte a ti mismo y aprender que el perdonar es sanarte a ti mismo y no complacer a la otra persona. Se me hace chido lo que dijiste ahorita, importante que el perdón también es para uno mismo. Las últimas veces que yo he pedido perdón ha sido para mi paz mental, o sea, porque a veces sí digo, ay, la persona no se lo merece, o como que tienes que bajarle a tu orgullo y a veces hacerlo porque para ti, aunque la otra persona ni siquiera te perdone o no, pues sí, no entienda, o sea, diga, ay, qué tonta, o sea, pero sí, muchas veces lo hacemos también para uno mismo. Y cuando entiendes que Dios está detrás de esa parte, ya no se te hace tan fácil hacer daño, sino, pues sí, entiendes que el pedir perdón es, va más allá de la situación o de lo que esté pasando, ¿verdad? En Proverbios 17:9 nos dice que el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y pues es algo de que en especial esta cita me estuvo hablando mucho a mí por varias situaciones que estuvieron pasando, donde al fin y al cabo entendí que perdonar era lo mejor que podía hacer para aprender, porque es una bendición que Dios me esté usando para ese tipo de situaciones donde lo importante es perdonar y aprender a saber cómo llevar estas situaciones más que nada.
Aquí en una de las notas dice, perdonar no es decir lo que me hicieron no importa, ni tampoco es reconciliarse a la fuerza. Perdonar significa soltar la ofensa, dejar en manos de Dios y liberarte de esa prisión emocional. Perdonar es decir, no voy a dejar que lo que me hicieron defina mi vida o robe mi paz. Creo que también es como una parte de responsabilizarte a ti, no solo por tu paz, sino, bueno, sí, por tu paz. Entonces, como que tú tomas las riendas de lo que tú decides, o sea, que ya no te quedas ahí en lo que te hicieron como esa parte de víctima y tomas también la responsabilidad y dices, hasta aquí, o sea, te permito hasta aquí, como los límites que uno pone y ya tú decides continuar y es cuando me ha pasado que decido continuar y pido perdón a pesar de que sé que lo sueltas, como dice aquí, lo sueltas y ya dices, bueno, ya no depende de mí cómo voy a continuar a pesar de esa situación. Y ya si la otra persona pues no me quiere perdonar o lo que sea, lo entiendes, pero al menos ya no permites, ya no tienes esa legalidad de que después ya no te puedas acercar a la persona como con rencor o incómodos porque sabes que ya lo soltaste y le pediste perdón. Entonces tú te puedes acercar a la persona sin esas, eh, pues sí, sin ese rencor, sin esa tristeza, sin esa molestia. Tal así como tú dices, que una vez que le pides perdón a esa persona, ya no está en ti como que la necesidad de volver a pedirle perdón, porque una vez que ya lo hiciste, sientes la tranquilidad de que ya estuvo en ti perdonar a esa persona y ya no tienes la inquietud de estar pensando en lo que esa persona hará o dirá, porque ya está la tranquilidad en que ya le pediste perdón y ya pues ya no puedes hacer nada más, solo está en lo que la otra persona haga, pero ya no es tanto de que estás pensando de que si le pido perdón y si no, pero se va a enojar y pues una vez que lo haces ya sueltas todo y ya estás en paz y pues sientes mejor. Como que primero lo resuelves en tu corazón, lo sueltas primero en tu corazón y es esa paz que viene cuando perdonas. Entonces, sí, había algo en Mateo que dice, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también están los deseos de tu corazón. Yo creo que cuando perdonamos, eh, como que también tu corazón ya no está en ese rencor y lo que dice aquí de que al menos en lo físico, yo así lo entiendo, al menos los tesoros en lo físico, pero también la última parte dice, donde esté tu tesoro, ahí también está tu corazón. Yo creo que cuando traemos ese rencor, ese enojo, este, pues ahí está tu corazón, o sea, entonces cuando lo sueltas, cuando ya resuelves ese perdón primero, te permite este soltar muchas cosas en lo físico, situaciones. Y había otra cosa que también dice en Mateo, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y arriba dice como la regla de oro. Y yo en estos últimos días dije, ay, de verdad vale la pena porque a medida que te vas haciendo más adulto, hay muchas situaciones, la gente siempre se comporta de la manera en la que le enseñaron o conocen o es normal en su familia. Y muchas personas están muy lastimadas y entonces cuando tú te encuentras que tú estás más o menos no tan lastimado o no viviste esas situaciones, viviste otras, y te encuentras con eso y te lastiman, a veces es bien difícil porque cuando estás lastimado lo único que haces es lastimar a más gente y pues esa es la esencia de todo, como que a veces es bien difícil actuar de la manera en la que quieres que te traten y no recibes ese trato. Entonces ahí es cuando uno se lastima y cuando sueltas eso y lo perdonas y dices, ay, pues ni modo, o sea, lo puedes seguir haciendo porque entiendes que ya no lo haces como tú decías para la otra persona, lo haces para ti y,
y a veces también para la otra persona, dependiendo yo siento de qué tan importante sea esa persona para ti. Esto que dices es, bueno, a mí se me hace muy importante porque es algo que yo siempre he tenido en la cabeza de que siempre me han dicho mucho de que cómo trates a una persona es como quieres que te traten. Además de que repitan mucho que tal como trates a las personas refleja lo que está en tu interior, en lo que está en tu corazón. Y siento que eso sí es cierto, porque de repente cuando ves a una persona siendo egoísta o muy agresiva, muy así de que, pues ahí se nota en todo lo que tiene en su corazón y todos los medios por los que creció, por los que es así, pues ahí en la forma de ser de esa persona, ahí se refleja todo lo que vive, todo lo que lo rodea, en comparación a una persona que es amable, educada, pues ahí ves que creció en un ambiente pues sano y es lo que tiene en su interior, tiene un corazón pues sano y amable. Y pues siento que cuando vemos que reflejamos pues nuestras cosas malas que tenemos, pues es sanar eso y ver nuestros errores para no cometerlos otra vez y pues en lo mismo de que aprender a sanar para relacionarnos con los demás y nuestra relación con Dios más que nada. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, te has topado con personas que están lastimadas y que es bien difícil tratarlas? Que dices, ya cuántas veces te tengo que perdonar, o sea, ¿hasta cuándo? Porque es una tras otra, y tú dices, ya, o sea, yo también tengo límites. ¿O cómo le haces para...? Pues sí me ha pasado convivir con estas personas y lo que he aprendido es que mientras esa persona no se comprometa a cambiar ella, esa persona nunca va a cambiar y te va a seguir dañando a ti mismo, porque el cambio siempre está en la otra persona, porque mientras tanto, aunque tú le estés perdonando y perdonando, al fin y al cabo esa persona lo que entiende es que te puede hacer lo que sea, porque al fin y al cabo siempre lo vas a perdonar. Y es como un arma de doble filo porque a la vez que sabe que está siempre para ti, estás como que muy vulnerable a todos sus ataques y eso te puede terminar lastimando más a ti que a la otra persona. Porque al fin y al cabo, la otra persona nunca va a medir todo lo mal que dice, lo que hace, con tal de zafarse de la situación. Y pues mientras esa persona no se comprometa a cambiar y a aprenda que lo está haciendo mal, pues va a seguir siendo lo mismo y lo mejor sería pues alejarse o pues sí. En Mateo también, eh, cuando dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces, le contestó Jesús. Entonces, como que sí me ha tocado lidiar con personas que amas, pero que te están lastimando constantemente. Y a un ejemplo que se me venía mucho a la mente, que David, cuando antes de que fuera rey, no lo dice exactamente, lo estoy parafraseando, pero no tenía buena relación con su papá. Y una vez que fue rey, y antes de que fuera rey, en ningún momento David lo trató mal. Y, y David no era perfecto, o sea, tenía el corazón conforme al de Dios, pero aún así, pues fue rey y en ningún momento regresó con su papá a decirle, mira, o sea, fui rey a pesar de que me trataste así, 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 o de que hiciste esto conmigo. Fue rey. Ya después David se equivocó y hizo otras cosas, pero eso me pareció como... Y lo honró, o sea, todavía honró a su papá. Entonces se me hace algo bien como fuerte y muy difícil de hacer, pero Lo que mencionas de David, que tú dices que aunque suene difícil hacerlo, al fin y al cabo esas son las enseñanzas que nos deja la Biblia y lo que tenemos que, pues, ese comportamiento que nosotros tenemos que seguir y aprender, porque la Biblia siempre va a ser una guía para seguir con todo lo que nos enseña Cristo. Aquí lo que nos puede costar es perdonar, porque nosotros pensamos que al perdonar a la otra persona le estamos dando como la victoria o el decir,
o que la otra persona diga de que, ay, yo gané, pero en realidad el que termina ganando eres tú, porque terminamos ganando paz, libertad, ligereza en nuestro corazón, porque el rencor es el que nos tiene atados a los malos pensamientos, a los rencores y todo eso, y el perdón es el que nos libera para poder seguir adelante sin esa carga en nuestro corazón ni en nuestro pensamiento. A veces también nos cuesta pedir perdón, eso que tú mencionabas de que la otra persona ganó, pero se nos olvida que esto no es una, o sea, no es como una competencia o algo así. Sí se siente así porque decimos, es que si perdono a esta persona, a pesar de que yo no tuve la culpa, voy a quedar como tonto, como si no tengo límites, como si que la otra persona piense que yo pienso que yo tengo la culpa. Y, vi un TikTok el otro día que, que decía, cuando convives con un narcisista, ¿no? Está muy de moda lo de los narcisistas, pero que el narcisista estaba ya muy enojado. Bueno, ya cuando reaccionan a, este, pues sí, como ellos son. Y le dice a la otra persona, estaban en una pelea y el narcisista le dice a la otra persona, ay, ¿y te vas a quedar ahí como tonto? Y la otra persona como que en lugar de reaccionar o, o responder mal, como que la otra persona ya entendió pues que era un narcisista y dijo ya, o sea, por mi paz, como cómo lidiar con narcisistas en el trabajo, algo así era el título. Y le responde la persona, pues sí, o sea, ya no me importa, o sea, como que cuando entiendes, es que es muy fácil perdonar cuando sabes que la otra persona no está bien, o sea que, pero yo creo que también antes yo lo hacía así, pero ahorita creo que ya ni siquiera eso es correcto. Si sabes que no está bien la persona y como que le das el avión y dices, bueno, sí, ya te perdono, ya sé que estás malito de aquí o que estás mal, pero creo que también está mal porque debemos de tener compasión con las otras personas, o sea, no lástima, pero pues no deja de ser otra persona. Entonces ahorita yo estoy como que trabajando en eso. Sí, es importante lo que mencionas de tener empatía por la otra persona, porque al fin y al cabo también siente, también piensa, también existe ahí contigo. Sí. Y pues lo importante es, pues eso, es lo mismo de ese tema de aprender a perdonar y pues trabajar en esto que a veces nos cuesta mucho por lo mismo de que podemos pensar en rencores, en situaciones, pero pues, al fin y al cabo lo importante siempre es perdonar y estar consciente de lo que hacemos. Por último, para finalizar este episodio, quiero compartirles una oración que resonó en mí y dice: Señor amado, gracias porque tú me has perdonado todo y sin condiciones. Hoy decido soltar el rencor y perdonar como tú me perdonas. Sana mis heridas, llena mi corazón de tu paz y enséñame a amar con libertad. Amén. Esto sería todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que nos acompañen en nuestros próximos episodios. Nos gustaría mucho escucharlos en los comentarios y nos despedimos con la pregunta que sería: ¿cómo puedes aprender a perdonar hoy y siempre? Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio de Hoy Hoy y y Siempre siempre Podcast. podcast. Adiós.